El título que le he dado hoy al sermón es Pare de usar palabras malsanas. Ya hemos tenido otros títulos: pare de mentir, pare de enojarse y pare de robar, y hoy es pare de usar palabras malsanas. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen o han escuchado el nombre José Ordóñez? Probablemente algunos. Es un cuentachistes, contaba chistes, sin parar por horas. Hizo varias maratones contando chistes y leí que la más larga de estas maratones fue de 86 horas. 86 horas contando chistes, sin parar. Hoy día este hombre vive en Miami y es allí un pastor de una iglesia. Este hombre pasó de hablar palabras malsanas a hablar como un heraldo de Dios. No sé de su doctrina, no la conozco y tampoco sé si todavía cuenta chistes o no, pero lo que sí puedo decir es que si contó chistes por 86 horas, chistes que le dieron el récord Guinness, en ese tiempo lo único que salió de su boca fueron palabras malsanas por 86 horas. No digo con esto que el humor sea malo. Ya vi algunos que de pronto están diciendo, ya va a decir un chiste y ahí usted está diciendo una palabra malsana. No me refiero al humor, pero 86 horas de chistes sin parar. No sé si alguien del otro lado escuchó esa cantidad de horas los chistes de Ordóñez, pero si él escuchó eso, perdió muchas horas de su vida con palabras que no le edificaron. Y podemos decir que en mucho de la conversación que hacemos todos los días hay palabras que no edifican. Y eso no sería la única manera de expresar palabras malsanas, con chistes. Hay diferentes maneras de expresar palabras malsanas, y de esto es lo que nos está hablando Pablo hoy. En nuestro texto, Pablo está exhortando a los efesios y por implicación a cada uno de nosotros acerca de las conversaciones con otras personas, exhortándonos acerca de la comunicación con otras personas particularmente en el contexto de la iglesia. Leamos el texto, Efesios 4, si ya llegó allí, es 4:29 y si no, es Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Esto de la comunicación, ahí es claro en esas palabras, al parecer es un tema importante para Pablo. De hecho, también lo menciona en un versículo siguiente, versículo 31, noten versículo 31, dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia. Eso hace referencia a la manera como se expresa, así como toda malicia. Y noten ahora el capítulo 5, versículo 3, dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Por eso podemos decir que el usar palabras malsanas es importante para Pablo. Y podría decir, sin equivocarme, que la forma en que hablamos es lo que indica cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. De hecho, es lo que nos hace más parecidos a la imagen de Dios cuando hablamos o en la manera como lo hacemos. Esto no pasa, de hecho no pasa con los animales. Los animales, por más que muchos quieran decir que hablan, no hablan. Hacen pío, ladran, maullan, braman, pero no hablan. A veces me parece que mi perro Toto se sonríe, no lo sé, pero no me habla. Eso sí estoy seguro. Nunca he escuchado una palabra de él. Así alguien diga que su perro habla, no puede. Ellos son animales y nosotros somos diferentes del reino animal. Cuando nos comparamos con el reino animal, hay una gran diferencia con los seres humanos. Podría decir
que la diferencia visible, más prominente e importante, la diferencia que hace que el hombre sea una persona, es que nos podemos comunicar con palabras. Esta mañana estaba viendo un documental del cuerpo humano y yo estaba aprendiendo esto, estudiando esto, y me acordé del cuerpo humano, o pensé en el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene sangre, tiene las venas, tiene todo, y es muy parecido a un animal, pero en el habla no nos parecemos para nada a los animales. Ese es el punto. La diferencia que hace que el hombre sea hombre es que nos podemos comunicar. La comunicación, además de hacernos diferentes de los animales, es muy importante también entre los hombres. Es muy fácil ver esta importancia de la comunicación cuando viajamos afuera de este país o en donde hablan otro idioma. Si no conoce el idioma, ni siquiera amigos se pueden hacer. Recuerdo uno de mis hijos, cuando tenía unos 6 años, le tocó jugar solo por casi un año, porque los otros niños no le entendían lo que decía. Hasta que no pudo comunicarse, fue que pudo tener amigos. El habla es esa habilidad de expresarse, y es por medio del habla que podemos expresar la imagen de Dios más claramente. Los seres humanos pueden razonar, pueden argumentar con ellos mismos y con otras personas, pueden debatir, pueden promover, pueden animar, exhortar, predicar, enseñar, y todo eso lo puede hacer usando palabras. Los animales no pueden hacer esto. Y el texto que estamos considerando va más allá de decir que los hombres pueden hablar y que eso nos hace más humanos. Pablo nos está en este texto hablando de cómo debemos hablar y de cómo las palabras utilizadas son importantes. Todos sabemos que nos podemos expresar de diferentes maneras. Los pensamientos se ponen en palabras. Hay diferentes formas de decir las cosas, y además las mismas palabras que se escogen hacen la diferencia en la comunicación. Todo en la comunicación es importante. Y la comunicación es esa habilidad que Dios nos ha dado para comunicarnos con otros, inclusive comunicarnos con Dios. Ese es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos. Y al mismo tiempo es una de esas habilidades más mal usadas de todas. De hecho, fue por medio de la comunicación que Satanás hizo caer al hombre. El mismo Satanás usó palabras para hacer caer a Eva y a Adán. Fue por medio de las palabras que les habló el enemigo a Eva y a Adán, y se convencieron de lo que dijo Satanás. Y fueron las palabras los que los llevaron al pecado, y por ende fueron las palabras las que llevaron a toda la raza humana a la situación que tenemos hoy. El habla es de las cosas más diferenciadoras del hombre, y es ahí, exactamente, en eso que nos diferencia del reino animal, que Satanás utilizó para llevarse a toda la humanidad a la caída. Satanás puso allí todos los huevos, allí fue donde puso toda su estrategia. Él usó palabras para tentarlos, y el hombre se dio a esas tentaciones, y esto afectó, por supuesto, una de las características más importantes del hombre, que es el habla. Y lo más triste es que el pecado que llegó por la tentación destruye lo que más nos une, o lo que nos hace parecer más a la imagen de nuestro Dios, que es el habla. Hay corrupción en la forma como hablamos, y por eso Pablo corrige y hace ese énfasis en estos versículos. 3 veces lo hace. Es la cuestión de la comunicación, la esencia de ser hombre, es la esencia de la personalidad del hombre. Yo le puse el título: pare de usar palabras malsanas, porque en el original no se refiere solo a palabras groseras o groserías. Muchas veces este texto se explica diciendo que habla de groserías. Y sí creo que incluye
por supuesto groserías y todas las palabras que se usan para ofender o denigrar a otra persona. Pero hay muchas formas de usar palabras malsanas o de hablar mal sin usar groserías. Se puede hablar usando palabras malsanas, por ejemplo, cuando se habla mucho en sentido de cantidad. Cuando se comunica con otras personas y es usted uno de los que habla mucho, está pecando. Proverbios 10:19 nos dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. También hay palabras malsanas cuando se habla sin pensar o apresuradamente. Hay algunas personas que sin que el que habla, ha terminado todavía de hablar, le interrumpen antes de que termina para contradecir lo que ha dicho. Algunas veces ni siquiera ha terminado su argumento cuando ya está debatiendo contrario a lo que él está diciendo. En su mente ya hizo sus conclusiones sin haber escuchado completamente a la otra persona. Y Santiago sabiamente nos dice cómo lo debemos hacer. Santiago 1:19 dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. También se hablan palabras malsanas cuando se habla sin orden. ¿No les ha pasado que están en una mesa, invitan unos amigos a su casa de pronto y todos resultan hablando? Uno está hablando con una persona aquí al lado cuando de pronto inicia otra conversación al lado de esa persona y luego la tercera conversación. En un momento uno no sabe ni con quién está hablando ni con lo que está diciendo. Bueno, Pablo corrige eso y lo corrigió a los corintios. Los corintios hablaban en lenguas y en ese momento todos hablaban al mismo tiempo. Un poco lo que sucede hoy en muchas iglesias que dicen que hablan en lenguas donde todos hablan al mismo tiempo. Y Pablo les dice esto, dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, dice él, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 a lo más 3, y por turno, importante, por turno, y que uno interprete. Hablar es en orden, ya sea en el público o en un lugar de forma independiente, individual. ¿Qué tal cuando se habla usando parábolas hirientes? A lo que Salomón dice, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Eso es hablar palabras malsanas. O cuando se habla con ira, Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. O Proverbios 12:18, hay quien habla sin tino con golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Si habla usando palabras malsanas, también, o hablar palabras malsanas, también es aquel que usa groserías, ni obscenidades, dice en Efesios 5:4, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Groserías son esas burlas crudas, esas bromas o chistes crudos que se hacen con el ánimo de buscar una risa, el humor que se pasa de la línea, y ese humor que es incorrecto. Lenguaje sucio, insinuaciones sexuales, o comentarios groseros o racistas. Hay muchos en ese sentido, muchas personas usan comentarios racistas o groseros. El propósito de estas palabras o comentarios es buscar las risas, y para poderlo lograr lo hacen apelando a los instintos más bajos. Y no termina ahí esto de las palabras malsanas. Igual es malsano cuando se habla con exageración. ¿Recuerdan el momento en que Jesús le estaba hablando a Pedro? Pedro en Lucas 22:31 le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Y no fue ni a lo uno ni a lo otro, pura exageración, y no solamente exageración, mintió.
Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantarás hoy hasta que tú me hayas negado 3 veces. Pedro estaba exagerando y fuera de eso estaba mintiendo. Y puedo seguir dando ejemplos acerca de usar palabras malsanas. Espero que entienda mi punto. Ahora lo que le pregunto a usted hoy, ¿usa usted palabras malsanas en la comunicación diaria con las otras personas? Muy probablemente lo hace, porque esa es una característica de los hombres caídos. Todos nosotros venimos de la caída de Adán, todos somos parte de esa caída, todos lo somos. Por eso Pablo le está hablando, así como le hablaba a los efesios a corregirles, nos está hablando a nosotros hoy también para corregirnos. Los lectores originales eran conocidos, sí, por hablar mal. Por eso Pablo se lo repite varias veces, 3 veces, 2 en el capítulo 4 y 1 en el capítulo 5. Y eso indica la importancia de esta exhortación. Yo creo que nosotros también lo debemos conocer en nuestro medio, porque en nuestro medio se ve esas palabras malsanas en todo tiempo, en todo lugar. Y las escrituras nos están ayudando a corregirnos. Le recuerdan a usted y a mí de la importancia de la comunicación. Vivimos en un mundo en donde la comunicación es cada vez más importante. Hay además de 1000 formas de comunicarnos, hay más de 1000 formas de hacerlo mal también. Con la tecnología por estos días, cualquier persona se puede expresar de muchas formas y a muchas personas. Y cuando alguien se está comunicando, está mostrando lo que realmente hay en su corazón. Y es por eso que las redes sociales son una ventana del corazón para aquel que las usa. Usted y yo expresamos lo que somos en lo que decimos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Cuando habla, lo que realmente está diciendo es lo que hay en su corazón. Mis hermanos, yo sé que algunas veces se dejan llevar por lo que dicen, pero noten esta advertencia que nos da el mismo Mateo. Dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen, los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo les parece la importancia de las palabras? A veces pensamos que no es nada, no es tan grave, ese no es un pecado tan grave, es un pecado muy grave la manera como lo hacemos, es muy importante. Algunas veces se dejan llevar por las palabras y deben recordar que por ellas serán o justificados o serán condenados. En el día del juicio, dice Jesús, van a dar cuenta de las palabras habladas, y no de unas pocas, de todas, cada palabra que sale de sus labios. Piensen en esto, ¿cómo responde cuando pasa algo en su vida de manera inesperada y usa palabras? Mis hermanos, cuando estamos desprevenidos o cuando no estamos poniendo atención es cuando realmente somos lo que somos. Uno siempre puede ser hipócrita en diferentes circunstancias, pero cuando están desprevenidos, por así decirlo, es cuando realmente expresa lo que es. La moralidad puede poner un cierto control sobre cada uno de nosotros, pero realmente descubre la debilidad del hombre moral y que no es cristiano, es en esos momentos donde estamos desprevenidos. Cuando no está consciente de portarse bien, es cuando se ve bien quién verdaderamente es usted. Cuando de repente alguna cosa le sucede en su vida, se expresa con lo que hay en su corazón. Y entonces realmente muestra lo que es. Cuando se machuca un dedo, clavando un clavo con un martillo así grande, y le pega al dedo, ¿qué sale de esa expresión en ese momento? Lo que hay en el corazón. Y esa es una de las formas de diferenciar entre el hombre meramente moral y el hombre cristiano.
El hombre cristiano no es un hombre que siempre está tratando de controlarse a sí mismo. El que es cristiano, ya dentro de él hay algo diferente. Ha ocurrido algo. Y ese algo es un cambio radical. Ha entendido que Dios es único, que su vida es una vida de pecado y que ha puesto su fe en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, algo sucede en su interior que produce un cambio. Si usted no ha creído en el Evangelio, crea en él, porque cuando lo hace, se da un cambio en el interior, hay una transformación en el corazón de una persona que ha creído. Y recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que se escapa del interior lo que realmente nos dice la verdad de las personas. Y Pablo es enfático cuando les dice que no salga ninguna palabra mala. Ninguna hace referencia a todas. Para hacer énfasis, Pablo utiliza el negativo. Es decir, que cada palabra que sale de su boca debe ser sana. Ese adjetivo mala se utiliza para la madera podrida, para las flores añejas, para los peces rancios. Generalmente se refiere a cosas o personas que están desgastadas o que son inútiles, o lo que es de poco valor. Mateo y Lucas, por ejemplo, usan la palabra para referirse a árboles sin valor. Así todo árbol, dice él, bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. O un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Mateo 7:17. Y en Mateo otra vez vemos lo mismo, pero en relación a los peces. Mateo 13:48. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. En el contexto actual que tenemos acá, la palabra puede traducirse como algo que cae mal, que es malsano. Mal es como el que se come algo dañado y que le hace daño. Cuando alguien se come algo dañado y le hace daño, no es de provecho para el cuerpo, sino por el contrario, le cae tan mal que hasta ganas de trasbocar le producen. Pero por el contexto podemos decir que va más allá de ese lenguaje soez. Esto porque todas las palabras son para edificación a los creyentes. Todas las palabras deben ser para beneficio. Entonces podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que la idea detrás de las palabras malas están todas esas palabras que no tienen utilidad. Todo lo que dice que no sirve. A eso hace referencia. Puede ser mucho, poco, grosero, no grosero. Todo lo que diga que no sirve, a eso está haciendo referencia. Y Pablo está exhortando a todos los creyentes. A pesar que esa palabra boca es singular allí, hace referencia a la boca de cada cristiano. Y es una prohibición que está en la forma de imperativo presente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay una fuerza en ese mandamiento. Quiere decir que cese la actividad inmediatamente y para siempre. Es decir, que deje de hacerlo y no lo haga más. Debe parar y seguir parando de hacerlo. Por lo tanto, los creyentes están obligados a detener las palabras malsanas que salgan de sus bocas. Y puedo añadir que las palabras no solamente se dicen con la boca. Los mudos cuando hablan con las manos, y eso se considera como si estuvieran hablando con sus labios, con sus bocas. Además, nosotros, sin ser mudos, también utilizamos nuestros labios para expresar diferentes cosas. Por ejemplo, asombro. ¿Sí o no? O negación. Pero no solo con la boca. A veces la comunicación usa otras partes del cuerpo además de la boca. Con el cuerpo también nos comunicamos. Con el cuerpo se pueden hacer gestos o ser usado como comunicación malsana. ¿Qué tal cuando le decimos a alguien que se vaya? Y está siendo rudo de pronto la manera como lo hace. O cuando decimos que no nos interesa. Lo mismo. O con los ojos, cuando expresa desprecio. Mira a alguien de arriba abajo. Me miraron de arriba abajo.
¿Han escuchado esa expresión? O inclusive puede expresar un deseo. Se puede ver a alguien del otro sexo con ojos malos y al final eso es comunicación malsana. O el uso de las manos, hacer pistola o usar el dedo de la mitad, todo eso es comunicación malsana. Los mudos y sordos usan el lenguaje corporal y probablemente pueden ser groseros en algunas ocasiones, en la manera como lo hacen. Podemos inclusive usar lenguaje malsano sin estar conscientes de ellos o simplemente pensando que no está mal. ¿A qué me refiero con esto? Algunos pueden decir groserías que para ustedes no lo son. Hay palabras en nuestro idioma que para nosotros no son grosería, para nosotros las usamos en el día a día. Pero hay una persona de México o de Perú o de Venezuela o de otro país donde las palabras sí están mal dichas, son palabras ofensivas. Así, inclusive en Quebec las groserías, por ejemplo, en Quebec, en Canadá, las groserías que se dan, las personas las dicen, las malas personas, los que hablan de esa forma, usan groserías que a uno no le dicen nada, nada. Testamento, Cádiz, usan una serie de referencias a las cosas religiosas y para ellos son groserías. A nosotros no nos dicen nada. Lo mismo nuestras groserías no les dicen nada a ellos, pero eso no quiere decir que las pueda utilizar o que las deba utilizar. Son malas. Allá las groserías están relacionadas a esos términos religiosos. Así que si las usa, está usando palabras malsanas. La manera como nos comunicamos es de vital importancia. Es tan importante que Santiago en su única carta, Santiago no escribió sino una carta, escribió una carta con 5 capítulos y uno de esos capítulos está enfatizando el hecho de cómo se habla vamos a Santiago 3, las maneras de cómo hablar. Santiago 3, Hebreos, Santiago, más o menos al final. Santiago 3, versículo 2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Estos tropiezos están haciendo referencia a las palabras. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Es en la lengua y en las comunicaciones que está hablando exactamente de eso. Y luego el versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de inequidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno, inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y han sido domados por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, eso nos dice Santiago. Qué palabras tan directas y claras acerca de la comunicación. Pero no solo es Santiago, es un tema general de las Escrituras. Solo en el libro de Proverbios hay más de 100 referencias a la forma como se habla. Entonces, no hable palabras malsanas, es decir, no hable mal, porque esa es una característica del discurso de los impíos. Los impíos hablan en exceso y con falta de control. La gente impía habla demasiado y eso es hablar mal. Los impíos hablan sin pensar y siempre están hablando. Si viaja en el Transmilenio o si se sienta en un parque o en una oficina o en un banco, en donde sea,
Va a escuchar probablemente conversaciones y notará en ellas palabras malsanas. En la calle escucha la forma malsana y vulgar del hablar de muchas personas. Y como les dije antes, es en la forma de hablar que vemos la imagen de Dios o vemos la imagen de Satanás. El mal hablar siempre es característico de los impíos. Piensen en aquellos que solamente hablan acerca de sí mismos. Esa es una característica de las conversaciones de los impíos. La vida del hombre no regenerado es siempre egoísta y es una vida egocéntrica y una conversación dirigida y un discurso dirigido solamente para la autoproclamación. Esto explica por qué estas personas, cuando están juntas, se esfuerzan por hablar todas al mismo tiempo. El uno no puede esperar al otro que termine porque quiere que los otros y que todos conozcan sus palabras. En ellos es cada vez más importante el deseo de ser interesantes, entretenidos o ser admirados. Y que la gente diga, oh, qué hombre tan maravilloso, qué mujer tan maravillosa. Si analiza el habla y la conversación de todas, en todas o con esto en mente, el exceso de hablar, la falta de tomar turnos para hablar y el hecho de que les ahoguen la voz con sus comentarios muestra lo que hay en su interior y ese interior puede ser egoísmo. La forma como se habla no es más que una pura manifestación del yo. Si hay egoísmo en el corazón, eso es lo que se expresa. Es autoproclamación y un deseo de admiración, de alabanza. Eso es lo que se ven en las conversaciones de estas personas. Estas características abundan en la conversación de los impíos. Por eso la exhortación de Pablo, a que no salga dentro del mundo cristiano, a que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, ninguna comunicación corrupta, incluso si se concibe en la mente, si se está comenzando a formar en sus labios y ya casi va a salir por su boca, pare. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si de pronto ha llegado a su boca, no deje que salga, crucifíquelo, mátelo, ahóguelo, deténgase y ya no hable esas palabras que tiene allí. Si usted mismo es culpable de malos pensamientos, si el diablo se los sugiere, deténgalos. Él le lanzará sus dardos, sí, sus dardos ardientes. Les insinuará en sus mismas mentes, insinuaciones sutiles. Y el apóstol está diciendo, hágase de lado. Nunca deje que las palabras malas y corruptas salgan de su boca. Mátelas en sus labios por el bien de los demás. Ese es el mandamiento negativo. Ahora el mandamiento positivo. Una vez más Pablo sigue el patrón, un mandamiento negativo con otro positivo. Sino solo lo que sea buena para edificación. Ese es el mandamiento positivo, según la necesidad del momento. La construcción es un poco diferente a los otros versículos que vimos anteriormente en las otras semanas. Pero el significado es claro. En otras palabras, las palabras buenas deben usarse con el propósito de edificar un individuo o un cuerpo de individuos, de creyentes. La palabra bueno significa bien moral o beneficioso, que es lo contrario de malo y perjudicial. Es importante tener en cuenta que la palabra otra vez está en singular y el énfasis a lo largo de este versículo es que cada palabra que sale de la boca debe ser buena. Por lo tanto, cualquier palabra que salga del creyente debe ser buena y no mala que cause daño. Y no tiene nada que ver con la moralidad. Esa debe ser la manera de hablar en todo momento. Esa es la expresión de su nueva naturaleza. Debe vestirse como el nuevo hombre que habla usando buenas palabras. La lengua del cristiano nunca debería estar fuera de control. Nunca debe entusiasmarse o apresurarse tanto al hablar que realmente no sea responsable de lo que está diciendo. Siempre debe pensar antes de hablar. Porque como dije antes, en su discurso y conversación expresa su personalidad.
Y es lo que diferencia a un cristiano de un no cristiano. Es precisamente en esto mismo. En el cristiano ya no hay exceso, sino hay control, hay disciplina, hay orden. El caos se ha ido. El Dios que mandó que la luz brillara en las tinieblas de la creación ha brillado en los corazones del cristiano. Entonces ahora ha puesto orden y todo está bajo control. Y por supuesto, su conversación está controlada por la verdad o las verdades que cree. Y algo adicional que es obvio acerca del habla cristiana es que ya no es egoísta o egocéntrica. El creyente nunca debe hablar solo para ser admirado o para ser importante o para ser considerado maravilloso en la conversación, para nada. Ese es el viejo hombre, despójese de él, basta, ya no más, dice Pablo. No tenga nada que ver con ese hombre o ese viejo hombre. Cristo le sacó de allá y es por eso que busque oportunidades o no busque oportunidades para la autoexaltación. Lo que debe caracterizar el discurso del cristiano es la preocupación por las otras personas. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo y lo que nos ha dicho inclusive en los otros mandamientos que nos dio, ¿recuerdan? Dejando a un lado la falsedad, es decir, no hable mentiras, habla verdad cada cual con su prójimo, aireados pero no pequéis, el que roba no robe más. Todo esto está realizado o está enfocado a las relaciones en medio de nosotros, en medio de esta iglesia y en cualquier otra iglesia. De eso está hablando. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que es buena para edificación. En cada mandamiento el prójimo está en mente, el hermano está en mente, la iglesia está en mente. Entonces, hablar bien no es para mostrarse a sí mismo, ni para presumir, porque el cristiano es un hombre que en todo tiempo debe estar pensando en las demás personas. El cristiano debe considerar a los demás más, y ese es el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Jesús no se consideraba a sí mismo como superior. Él, por el bien de los demás y por nuestro bien, se humilló a sí mismo. Además de todo esto, tengo que advertirles que hablar bien no quiere decir que siempre necesita hablar acerca de Cristo, pero sí que siempre hable con valor o que utilice las palabras buenas, siempre hable con valor en sus palabras, siempre debe ser bueno lo que dice, siempre debe ser una conversación limpia, siempre debe ser edificante en un sentido o en otro, para que la gente al final diga que bueno fue haber hablado con haber pasado tiempo con esta persona o con esta hombre o mujer. Casi puedo decir que una de las principales diferencias entre la conversación pagana y cristiana es que la conversación cristiana siempre es edificante y la otra no lo es. Pero el mandamiento va más allá. Noten ahí el texto. Solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Incluye la mención, Pablo está incluyendo aquí la mención de la necesidad de la edificación. Esto quiere decir que cuando está en una conversación con otro o con otras personas, debe considerar a los demás. Su discurso debe ser bueno y edificante. El apóstol dice que su discurso debe ser adaptado a la ocasión. Eso es algo difícil, pero vital. Según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Significa que debe considerar a las personas con las que está hablando. Debe hacer una evaluación de ellos. Y su discurso y su conversación deben ser apropiadas para el momento. Pero muchas personas cristianas no hacen esto. Lo que hacen es darles un sermón cada vez que están con otros cristianos, inclusive. De hecho, en Grace, en la iglesia donde estábamos, había un hombre que siempre me daba el evangelio y se sabía la Biblia casi toda, pero me la daba todas las veces. Yo digo, pero
Pues yo estoy en el seminario, estoy en la iglesia, no necesita darme el evangelio todas las veces, tanto que se vuelve fastidioso. No son apropiadas para el momento. Pero muchas personas así hacen. Se dirigen a una persona de forma individual como si lo estuvieran haciendo desde el púlpito. Todo el tiempo parece que estuvieran predicando el evangelio a una persona, a mí, como se los decía. Siempre están sermoneando. Hacen de las conversaciones como un pequeño sermón. Hacen muy buenas declaraciones, es cierto, acerca del evangelio, del camino de salvación. Pero a veces no es lo más apropiado y no se ajusta a la ocasión. Actúan de esa manera porque están pensando en sí mismos y no están amando a la otra persona. Ellos se dicen a sí mismos: ahora que soy cristiano, debo participar de esta conversación y debo sermonearles. Y así hacen. Muchos de ustedes probablemente lo han hecho como lo hice yo. Apenas creí, lo primero que fue mandarme con todas las baterías a mis hermanos, a mis padres, a mi familia. Nadie quiere escuchar nada más del evangelio porque yo me fui con toda. Les dije: ustedes todos para el infierno. ¿Qué logré? ¿Qué logré? Que tenía toda la vida. Mis hermanos siguen siendo mis hermanos. Eso hace 30 años. Y todavía no logro tener esa comunicación que fallé en ese primer día. Ahora tenía 30 años para hablar con amor, con ternura, mostrarles las verdades, de acuerdo a la necesidad, mostrarles. Lo mismo hacemos con nuestros hijos en algunas ocasiones. Nos vamos con toda. Usted crea ya, a bautismo. Vamos a bautizarlo ya mismo. Tenemos que tener cuidado con esto. Es de acuerdo a la ocasión. El apóstol nos está diciendo: no, si se va así, ese enfoque es equivocado. Si lo aborda de esa manera, está preocupándose más por usted mismo, por hacer su deber, que por manifestar la verdadera actitud cristiana. La palabra edificación del cristiano siempre debe ajustarse a la ocasión. No debe, por ejemplo, repetir frases de cajón como loros y sentir que lo ha hecho bien y que ahora ya este es mío, u otro más que pongo en la lista. Tengo un cuaderno de todos a los que les he dado el evangelio y que han dicho sí. Ahí está. No funciona de esa forma, para nada. En cambio, debe descubrir en primer lugar cuál es la posición exacta en donde se encuentran esas personas. Su negocio es hablar con ellos de tal manera que les ayude del lugar donde están y que pasen a otro lugar, que entiendan un poco más de las verdades, que vaya cambiando, que les vaya edificando, que le vaya mostrando. Y si no es el momento, tengan en cuenta, si esa persona no es la persona, pues no le dé las perlas a los cerdos. Dice Mateo. Jesucristo dice: no, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas. No se vaya con todo, no les dé lo que es más preciado. Ese no es el momento. En evangelismo no debe dar a Cristo de una vez, primero debe mostrar su pecado, debe mostrar quién es Dios. Pero Cristo no se lo doy para que hagan con él lo que quieran. Os di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo. En verdad ni aún ahora podéis, dice Pablo. No se puede ir con todo. Toca despacio. El hecho es que todavía estas personas no eran capaces de recibirlo. Claramente esa es la forma en que todos los cristianos deben hablar. No hablar. Los cristianos no solo se limitan a hacer un poco de declaraciones correctas, tienen que aprender a entender a las otras personas, a las necesidades, para hablar correctamente con ellos. Y debe ser ansioso por ayudarlos. Y eso se hace con tiempo. Medita, piensa, analiza la situación, analiza lo que está sucediendo. Y luego habla la palabra que sea necesaria y apropiada para la edificación. Y esto es exigente, exige sabiduría, una gran comprensión, paciencia, no sea que sea injusto con las personas. Su negocio es tomar
a las personas en donde están y llevarlos a otra posición. Así que tenga cuidado con lo que dice, con sus palabras. Su buena palabra de edificación siempre se debe ajustar a la ocasión y debe ser apropiada en cualquier circunstancia, para cada caso, ya sea individual o en grupo. El objetivo de su comunicación es que para que pueda ministrar o impartir gracia a los creyentes. Ese es el propósito, poder impartir gracia. Es decir, para que les dé gracia de alguna forma. ¿Cómo les da gracia? Ministrándolos a esas personas. Con algunos de ellos, probablemente, cuando conversa, cuando habla, puede que lleguen al entendimiento del Evangelio y crean. Pero que haya algo en usted y de toda su forma de hablar y todo lo que dice que los lleve a pensar de pronto en la cruz, en su forma, en la manera como lo hace, que les llame la atención acerca de la verdad. En nuestra iglesia hacemos evangelismo de tanto en tanto. Algunos hermanos salen a la calle y dan el evangelio, hablan con las personas. Ahora no tanto, después de la pandemia hemos estado un poco apartados de esto. Pero es que el evangelismo no se hace solamente en la calle, se hace en el lugar de trabajo, en el colegio, en la universidad, en donde usted se encuentre puede hacer evangelismo. Tenga paciencia, toma tiempo a veces mostrar el evangelio con amor. Espere, no tiene que mandar todas las baterías y no recibir una respuesta o que nunca más le vuelvan a hablar o nunca más le llamen a que cuente. En otra ocasión me dijeron, unos familiares me invitaron a una novena. Llegamos, una novena de diciembre, y normalmente no vamos a una novena porque no creemos en lo que creen los católicos, y la novena y otra vez me fui con toda, nunca más me invitaron a las novenas. No lo vuelven a uno ni siquiera a invitar, no les hemos dado, el evangelio fue duro y con eso no ganamos nada. Despacio, vaya despacio, le va mostrando el amor de Cristo. Cristo lo hizo así. Él era duro con los hipócritas, pero con los pecadores, un amor paciente, con paciencia lo hizo Él. ¿Cómo debemos comportarnos como nuestro Señor Jesucristo? Así debe ser. Esa es la manera. ¿Cómo se comportó Él? ¿Recuerdan Isaías 54? El Señor Dios me ha dado lengua. Esto está hablando Isaías, hablando de Jesucristo cuando iba a venir. Me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al afligido. Así hacía Jesucristo. Hay gente cansada, fatigada alrededor, cansados del pecado, cansados de la vida que llevan. Hay personas cristianas a nuestro alrededor cargados, con cargas muy pesadas, sufriendo enfermedades, sufriendo decepciones o la traición de los amigos. Algunos han perdido la esperanza, las ilusiones, o se sienten frustradas, desesperanzadas, vencidos. Hay hombres y mujeres alrededor que están fatigados, están cansados. Y mientras se reúne con ellos y habla con ellos, olvídese de usted mismo. No considere cada reunión como una ocasión en la que puede mostrar qué tan maravilloso es o qué tan conocedor es del Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra nos ayuda y nos exhorta a hablar palabras que sean para edificación, que sean buenas. Ayúdanos a meditar en nuestro corazón, en nuestra mente, cada uno de nosotros, de lo que estamos acá, en qué lugares fallamos en este sentido. Y ayúdanos a ser particularmente unos ejemplos, esos ejemplos que somos iguales o parecidos a lo que Jesucristo vino a hacer, de tal forma que mirando nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras acciones, todo lo que hacemos, exalten el nombre que es sobre todo nombre. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.